Durante más de 230 años el misterio de Oak Island ha cautivado la imaginación de todo el mundo, transformando un pequeño pedazo de tierra en una de las búsquedas del tesoro más duraderas de la historia de la humanidad. Más de 1000 excavaciones han marcado la superficie de la isla, se han invertido millones y millones de dólares en la búsqueda, y generaciones de cazadores de tesoros han dedicado sus vidas a descubrir cualquier secreto que se esconde bajo tierra. Sin embargo, cada avance parecía crear aún más preguntas y cada descubrimiento prometedor no hacía más que profundizar el misterio. Cuanto más la gente creía que estaba llegando a la verdad más esquiva, parecía volverse esa verdad. Ahora una investigación reciente ha producido hallazgos que han sacudido toda la operación hasta sus cimientos. Casi 185 pies debajo de la superficie, la tecnología de escaneo avanzada detectó señales diferentes a todo lo que el equipo había visto antes. Los informes revelaron lo que parecía ser una enorme estructura subterránea que medía aproximadamente 120 pies de largo y 60 pies de ancho. Aún más sorprendente, el análisis preliminar sugirió que las firmas metálicas provenientes del área podrían representar un valor potencial cercano a la increíble cifra de 380 millones de dólares. La cifra era tan asombrosa que nadie estaba dispuesto a aceptarla al pie de la letra. Los expertos revisaron las lecturas, repetidamente recalibraron el equipo y compararon los resultados de múltiples fuentes para asegurarse de que no se hubiera pasado por alto nada. Sin embargo, cada vez que los datos regresaron, apuntaron hacia la misma conclusión. Lo que había debajo de Oak Island no era una anomalía menor, sino algo potencialmente enorme, algo capaz de reescribir toda la historia de la búsqueda. Entonces llegó el momento que sorprendió a todos. Marty Lagina, un hombre conocido por equilibrar la esperanza con la cautela, después de años de decepción, reaccionó de una manera que pocas personas dentro de la sala de guerra esperaban. Quienes lo observaron de cerca sintieron que estaba viendo algo más allá de los números en la pantalla. Algunos expertos comenzaron a especular silenciosamente que la estructura podría no ser simplemente una cámara del tesoro, sino parte de una red subterránea mucho más grande que se extendía mucho más allá del área que se está estudiando actualmente. Si esas sospechas resultan ciertas, entonces el valor estimado de 380 millones de dólares podría representar solo una fracción de lo que realmente se esconde debajo de la isla. La posibilidad provocó una ola de entusiasmo en el equipo, pero también planteó una pregunta inquietante. ¿Había reconocido Marty un patrón en los datos que otros aún no habían visto? ¿Podría finalmente emerger el mayor secreto de Oak Island después de más de 2 siglos de especulación, obsesión e investigación incesante? Dentro de la sala de guerra, el día había comenzado como muchos otros antes. Grandes pantallas mostraban resultados de escaneo recientes, mientras ingenieros geólogos e investigadores revisaban cuidadosamente los datos recopilados durante varios días. Reuniones similares habían tenido lugar muchas veces a lo largo de la historia del proyecto, y al principio había pocas razones para creer que esta sería diferente. Todos esperaban otro análisis de rutina, otra colección de pistas que podrían conducir o no a algún lugar significativo. Esa expectativa se desvaneció en el momento en que apareció una nueva imagen en la pantalla. El avanzado sistema de escaneo subterráneo reveló una formación masiva en las profundidades de la isla, lo que inmediatamente llamó la atención de todos en la sala. Las conversaciones se detuvieron a mitad de la frase cuando los expertos se acercaron para estudiar la imagen. Lo que estaban viendo no se parecía a los pequeños vacíos o anomalías dispersas que se habían vuelto familiares durante años de exploración. A medida que la imagen se hizo más nítida y se procesaron más datos, la escala del descubrimiento se volvió cada vez más clara. Las primeras mediciones sugirieron dimensiones de aproximadamente 120 pies por 60 pies, lo que lo convierte en uno de los objetivos subterráneos más grandes jamás identificados en Oak Island.
El gran tamaño de la estructura fue suficiente para generar entusiasmo, pero fue la forma lo que realmente captó la atención del equipo. Esto no parecía un bolsillo aleatorio dentro de la Tierra. Marty Lagina permaneció en silencio frente a la pantalla, examinando cuidadosamente cada detalle a medida que aparecía nueva información. A su alrededor, los especialistas revisaron los escaneos desde múltiples ángulos buscando fallas, inconsistencias o explicaciones alternativas. La sala quedó gradualmente en silencio, excepto por el débil zumbido de las computadoras procesando datos. Era el tipo de silencio que solo se produce cuando las personas experimentadas se dan cuenta de que pueden estar ante algo extraordinario. Cuanto más investigaban, más misteriosa se volvía la estructura. Varios bordes parecían inusualmente rectos, mostrando características que parecían difíciles de explicar únicamente mediante procesos geológicos naturales. Algunas secciones parecían casi deliberadas, como si hubieran sido diseñadas según un plan y construidas con un propósito. Si esa interpretación resultara correcta, sugeriría que lo que había debajo de la isla era mucho más complejo de lo que nadie había imaginado. Un experto finalmente rompió el silencio con una cautelosa observación. Si la estructura realmente coincidiera con lo que parecían indicar los escaneos, podría convertirse en el descubrimiento más significativo jamás realizado en Oak Island. La declaración quedó pesadamente en el aire porque todos entendieron el peso de esas palabras. Después de 230 años de búsqueda, la posibilidad de un gran avance conllevaba tanto entusiasmo como una inmensa responsabilidad. Las sorpresas no terminaron con el descubrimiento en sí. Una vez completados los escaneos iniciales, los especialistas comenzaron a realizar un análisis más profundo de las señales metálicas que emanaban de la zona. Oak Island había producido lecturas metálicas antes, pero estas señales eran diferentes. Eran más fuertes, más concentrados y notablemente consistentes en múltiples exploraciones, lo que obligó a los expertos a tomarlos mucho más en serio que anomalías anteriores. Durante varios días, geólogos especialistas metalúrgicos y analistas de datos trabajaron casi sin parar, recopilando informes y comparando hallazgos. Cada nueva capa de análisis parecía reforzar la importancia del descubrimiento, en lugar de debilitarlo. El entusiasmo creció constantemente, a medida que la evidencia seguía apuntando hacia el mismo lugar. La posibilidad de que estuvieran al borde de algo histórico se volvió cada vez más difícil de descartar. Cuando finalmente se completaron los cálculos, el resultado sorprendió a todos los involucrados. Basándose en las firmas metálicas y el tamaño estimado de la estructura, los expertos sugirieron un valor potencial cercano a los 380 millones de dólares. La cifra fue tan extraordinaria que muchos inicialmente asumieron que tenía que haber un error en alguna parte del proceso. Esas cifras pertenecían a leyendas e historias de tesoros, no a informes científicos. El equipo revisó los hallazgos una y otra vez. Se revisó el equipo, se volvieron a ejecutar los modelos y se compararon análisis independientes con los resultados originales. Sin embargo, cada revisión continuó apuntando hacia la misma conclusión. En lugar de reducir la confianza, la verificación repetida solo hizo que el descubrimiento pareciera más creíble. Marty miró en silencio los números que aparecían en las pantallas. A lo largo de los años, había experimentado momentos de emoción, seguidos de decepción, más veces de las que podía contar. Había visto pistas prometedoras disolverse en callejones sin salida y testigo del colapso de teorías bajo escrutinio. Sin embargo, esta vez se sintió diferente de una manera que era difícil de explicar. Por primera vez en años, muchos miembros del equipo creyeron que podrían estar en el umbral de un descubrimiento capaz de cambiar toda la narrativa de Oak Island. Algunos expertos incluso sugirieron que si las estimaciones resultaban precisas, este podría convertirse en el hallazgo más valioso en la historia de la isla. La atmósfera dentro de la sala de guerra pasó de una cautelosa curiosidad a una genuina anticipación. Todos comprendieron que ya no estaban examinando una anomalía ordinaria.
A medida que los investigadores convirtieron los datos del escaneo en modelos tridimensionales detallados, el misterio se profundizó aún más. La estructura subterránea no parecía ser una única cámara aislada. En cambio, las imágenes sugerían un sistema mucho más complicado escondido debajo de la isla. Lo que inicialmente parecía un objetivo comenzaba a revelarse como algo mucho más grande. Varios caminos parecían separarse de la estructura principal, extendiéndose hacia afuera en múltiples direcciones. Los primeros análisis sugirieron que podría haber al menos 5 pasajes interconectados que rodean el área central. Estos corredores parecían extenderse por cientos de pies, aumentando dramáticamente la huella estimada de todo lo que existía bajo tierra. El descubrimiento transformó un único misterio en toda una red de preguntas sin respuesta. Aún más notable fue la geometría de estas características. Algunas secciones parecían tan claras y organizadas que muchos expertos tuvieron dificultades para atribuirlas únicamente a procesos naturales. Las formaciones parecidas a paredes parecían girar en ángulos rectos casi perfectos, mientras que otros segmentos mostraban patrones que sugerían un diseño intencional. Las imágenes se parecían menos a una geología aleatoria y más a algo construido con un propósito específico en mente. Marty y su equipo se encontraron volviendo a las mismas imágenes repetidamente, estudiando cada ángulo y cada detalle. Años de experiencia les habían enseñado a permanecer escépticos, pero la evidencia era cada vez más difícil de ignorar. Si estas formaciones fueron realmente creadas por el hombre, entonces alguien había construido un enorme sistema subterráneo hace siglos, y de alguna manera lo había escondido debajo de la isla. Tal posibilidad cambiaría todo lo que la gente creía saber sobre Oak Island. Rápidamente estalló el debate entre los expertos. Algunos geólogos argumentaron que las formaciones naturales inusuales pueden ocasionalmente imitar estructuras artificiales, advirtiendo contra sacar conclusiones precipitadas. Otros respondieron que los patrones organizados, los pasajes interconectados y la geometría consistente parecían demasiado deliberados para descartarlos tan fácilmente. Con cada nueva discusión, el misterio se hacía más grande. Luego surgió otra revelación de los datos del escaneo. La enorme estructura subterránea no estaba sola. Múltiples senderos estrechos parecían irradiar hacia afuera, desde el área central como radios que se extienden desde una rueda. Durante las primeras etapas del análisis, los expertos identificaron al menos 5 túneles posibles, cada uno de los cuales conducía a un territorio que permanecía completamente inexplorado. El descubrimiento planteó toda una nueva serie de preguntas. ¿A dónde conducían estos túneles? ¿Fueron diseñados para conectar diferentes cámaras, proteger algo valioso o guiar a las personas hacia un destino oculto? Nadie tenía las respuestas todavía, pero por primera vez en mucho tiempo, Oak Island parecía ofrecer algo más que especulaciones, ofrecía un vistazo a una historia que finalmente podría estar lista para revelarse. Estos túneles no iban en una sola dirección. Algunas parecían extenderse hacia el norte, otras hacia el este y el oeste, mientras que una ruta parecía descender aún más profundamente. La parte más sorprendente fue que todos estos caminos parecían conectarse de nuevo a la misma área principal que tenía un valor estimado de $380 millones. Cuando se creó un modelo digital de los túneles, la imagen se volvió aún más misteriosa. Según los expertos, la red podría extenderse por cientos de metros. Si esa estimación fuera correcta, significaría que el equipo no estaba mirando solo una bóveda o una sola cámara. Es posible que estén viendo señales de un sistema subterráneo completo. Marty Lagina se paró frente a la pantalla, estudiando atentamente los caminos. Durante años se había hecho una y otra vez una pregunta sobre Oak Island. Si realmente hubiera un tesoro escondido aquí, ¿qué tipo de sistema se habría construido para protegerlo? Ahora, por primera vez, parecía que la respuesta finalmente podría estar apareciendo. Algunos expertos creen que estos túneles
pueden haber sido diseñados para conectar diferentes secciones del área subterránea. Otros argumentaron que podrían haberse construido como un sistema de seguridad, lo que dificultaría el acceso directo a la cámara principal. Si eso era cierto, este no era un simple escondite. Podía haber sido un sistema cuidadosamente planificado. La atmósfera dentro de la sala de guerra se volvía más seria con cada hora que pasaba. Cuantos más datos aparecían, más claro quedaba que el misterio de Oak Island podría no limitarse a una sola habitación o a un solo tesoro. Si los 5 túneles fueran realmente parte de una red más grande, entonces la bóveda estimada en $380 millones podría ser solo el primer capítulo de la historia. Los testimonios que nadie esperaba ya llevaban varios días realizando perforaciones. El equipo ahora había llegado muy cerca del área donde los informes de escaneo habían revelado signos de una cámara enorme y túneles misteriosos. Cada nueva muestra de núcleo aumentaba tanto la esperanza como la tensión. Pero un día, el material extraído por la perforación cambió la dirección de toda la operación. Al principio el equipo encontró varios trozos pequeños de madera. Ya se habían descubierto viejos restos de madera en Oak Island, pero esta vez fue diferente. Estos fragmentos procedían de una profundidad de casi 180 a 190 pies bajo la superficie. Encontrar madera a tal profundidad era inusual en sí mismo. Cuando los expertos comenzaron a examinar el material, aparecieron signos de que podría tener cientos de años. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando la siguiente muestra también contenía pequeños fragmentos metálicos. No parecían rocas ordinarias ni minerales naturales. Algunas piezas mostraban marcas que parecían apuntar a actividad humana. Los expertos en la sala de guerra decidieron inmediatamente enviar las muestras a diferentes laboratorios para realizar más pruebas. A medida que comenzaron a llegar informes, el entusiasmo siguió creciendo. Algunos expertos creen que el material podría ser parte de un antiguo proyecto de construcción. Si eso fuera cierto, significaría que los humanos han realizado trabajos a gran escala debajo de Oak Island en algún momento de la historia. Y si la gente había construido algo con tanta profundidad, entonces naturalmente surgía una pregunta. ¿Por qué Marty Lagina leyó atentamente cada informe? A lo largo de los años había visto desmoronarse muchas pistas prometedoras, pero esta vez no se refería únicamente a las teorías. Ahora tenía evidencia física que podía ser retenida y examinada. Los fragmentos de madera, los restos metálicos y los signos de estructuras misteriosas recuperados mediante perforación habían aumentado el entusiasmo del equipo. Pero cuando estos descubrimientos fueron enviados a diferentes expertos para un examen detallado, la historia tomó otro giro. La pregunta ya no era solo qué había debajo de Oak Island. La pregunta era qué significaban realmente las pruebas. Durante las semanas siguientes, se contrató a más de 10 expertos independientes para revisar los datos y las muestras. Entre ellos se encontraban historiadores geólogos, especialistas en metales arqueólogos e ingenieros estructurales. Todos miraban la misma información, pero sus conclusiones estaban lejos de ser idénticas. Algunos geólogos creían que muchas de las formas vistas en los escaneos podrían ser el resultado de procesos geológicos naturales. Según ellos, la presión subterránea, el movimiento del agua y las formaciones rocosas a veces pueden crear estructuras que parecen hechas por el hombre. Pero otros expertos no estuvieron de acuerdo con esa explicación. Los especialistas en metales señalaron que las lecturas metálicas estaban lejos de ser normales. Argumentaron que lecturas tan fuertes y concentradas no podían explicarse fácilmente como completamente naturales. Al mismo tiempo, varios historiadores se centraron en los fragmentos de madera recuperados de las profundidades del subsuelo. Creían que si el material tenía realmente cientos de años, podría indicar un proyecto de construcción importante o una actividad significativa en el pasado. La atmósfera en la sala de guerra se volvió aún más seria. Cada nuevo informe respondía a algunas preguntas pero planteaba muchas más.
Un experto apoyaría una teoría mientras que otro la cuestionaría. Empezó a sentir que cuanto más investigaba el equipo, más complicado se volvía el misterio. Marty Lagina escuchó en silencio cada informe. A lo largo de años de exploración, había escuchado muchas opiniones contradictorias, pero esta situación se sentía diferente. Por primera vez, tantos expertos ofrecían interpretaciones tan diferentes del mismo descubrimiento. Es este el tesoro perdido que todos buscaban. A medida que comenzaron a difundirse las noticias sobre las nuevas señales descubiertas debajo de Oak Island, volvió a surgir una vieja pregunta. ¿Se había acercado finalmente el equipo al tesoro que la gente había estado buscando durante los últimos 230 años? Dentro de la sala de guerra, las discusiones ya no se centraban únicamente en los informes de escaneo y los datos de perforación. La atención también se centraba en las teorías que habían hecho de esta isla uno de los lugares más misteriosos del mundo durante siglos. La teoría del tesoro templario estaba recibiendo la mayor atención. Algunos historiadores creían que hace casi 700 años los caballeros templarios poseían valiosas riquezas y documentos importantes que estaban escondidos en lugares secretos para su protección. Durante años, algunos investigadores han sugerido que Oak Island podría ser uno de esos lugares. Ahora, con señales de una enorme cámara subterránea, una red de túneles y evidencia de actividad humana. Bajo tierra, la teoría estaba nuevamente en los titulares. Por otro lado, algunos expertos creen que el descubrimiento podría estar relacionado con un antiguo tesoro pirata. Se decía que muchos piratas que operaron en el Atlántico hace siglos escondieron grandes cantidades de oro y plata. Si tal tesoro hubiera llegado realmente a Oak Island, su valor actual podría ascender a cientos de millones de dólares, pero no todos estaban de acuerdo con estas teorías. Algunos expertos argumentaron que llegar a cualquier conclusión sin pruebas sólidas sería prematuro. Aún así, una cosa estaba clara. La estructura bajo tierra no parecía ordinaria. Su complejo diseño, posibles túneles y su valor estimado de hasta 380 millones de dólares hacían que el misterio fuera más grande que nunca. Marty Lagina y su equipo sabían que aún no podían llegar a ninguna conclusión final, pero por primera vez tuvieron la sensación de que no estaban simplemente buscando un posible tesoro. Es posible que se estén acercando a la historia que ha capturado la imaginación de la gente durante generaciones. La decisión más difícil de Marty Lagina, la atmósfera dentro de la sala de guerra, ya no era la misma. Unas semanas antes el descubrimiento parecía una anomalía normal, pero ahora se había convertido en una estructura con un valor potencial de hasta 380 millones de dólares. Una enorme cámara, 5 posibles túneles, restos centenarios de madera y metal y un flujo constante de nuevas pruebas habían llenado de entusiasmo al equipo. Pero a medida que las esperanzas seguían aumentando, las preocupaciones de Marty Lagina crecían con la misma rapidez. Durante los últimos años, Marty y Rick Lagina habían gastado millones de dólares en la búsqueda de Oak Island. Después de innumerables operaciones de perforación, tecnología de escaneo, avanzada equipos de expertos y años de arduo trabajo, finalmente sintieron que podrían estar cerca de un gran avance. Pero Marty sabía que la historia había demostrado una cosa: ir corriendo a Oak Island a menudo tiene un alto coste. Una noche, mientras revisaba nuevos informes en la sala de guerra, Marty permaneció sentado en silencio durante un largo rato. El mismo modelo subterráneo se mostraba en la pantalla, mostrando claramente la cámara principal y los posibles túneles conectados a ella. Algunos miembros del equipo querían iniciar inmediatamente una excavación a gran escala. Creían que si esto realmente era un tesoro, no había razón para esperar más. Pero Marty vio las cosas de otra manera. Le recordó al equipo que si realmente existiera una estructura antigua bajo tierra, un agujero de perforación incorrecto o una excavación apresurada, podrían destruir evidencia importante para siempre.
Si esto no era solo un tesoro sino también una estructura histórica, entonces cada parte de él importaba. La paz. La habitación quedó en silencio por un momento. Todos sabían que Marty tenía razón. Después de años de búsqueda se encontraban en un momento en el que una decisión equivocada podría cambiar toda la historia. Con voz tranquila, Marty dijo que no podían concentrarse solo en lo que se escondía debajo. También tuvieron que pensar en cómo descubrirlo adecuadamente. Si el equipo se apresuraba, podrían perder exactamente lo que la gente había estado buscando durante los últimos 230 años. En ese momento Marty se dio cuenta de que este podría ser no solo el mayor descubrimiento en la historia de Oak Island, sino también la decisión más difícil de todo su viaje. Por un lado estaba un descubrimiento potencial de $380 millones. Por el otro existía un riesgo que podría enterrar el misterio para siempre. En el momento en que Marty se aleja la atmósfera dentro de la sala de guerra, ese día se sintió como el clímax de una película. Durante varias semanas, el equipo había estado analizando nuevos datos, informes de perforación y resultados de escaneos. La enorme cámara visible, a 185 pies, bajo la superficie 5 túneles posibles, y un valor estimado de hasta $380 millones, ya no eran solo posibilidades. Todo el equipo sintió que estaban más cerca que nunca del mayor descubrimiento en la historia de Oak Island. Todas las personas en la sala estaban concentradas en la pantalla grande. El último modelo mostró la estructura subterránea más claramente que nunca. Algunos miembros del equipo estaban entusiasmados por comenzar la siguiente fase de excavación. Consideraron que solo quedaba un paso importante. Pero entonces sucedió algo que nadie esperaba. Marty Lagina se levantó de su asiento. Miró la pantalla durante unos segundos y luego miró alrededor de la habitación. De repente la sala de guerra quedó en silencio. Todos pensaron que Marty estaba a punto de anunciar la próxima operación importante. Pero lo que dijo dejó a toda la sala sorprendida. Marty dijo que quería detener la excavación por ahora. Por unos momentos nadie dijo una palabra. Después de años de trabajo, millones de dólares invertidos y descubrimientos tan significativos, la decisión fue difícil de entender para muchos. Algunos rostros mostraban decepción, mientras que otros miraban a Marty con incredulidad. Pero Marty estaba pensando en otra cosa. Explicó que si realmente existiera un sistema subterráneo masivo debajo, entonces apresurarse hacia adelante podría ser el mayor error de todos. Un simulacro incorrecto. Una excavación incorrecta y evidencia centenaria podrían destruirse para siempre. Según Marty, el objetivo ya no era solo encontrar un tesoro. El objetivo era comprender cómo se construyó todo el sistema y qué historia intentaba contar. Rick Lagina y varios otros miembros del equipo escucharon en silencio mientras Marty hablaba. Poco a poco, todos empezaron a darse cuenta de que Marty no se daba por vencido. No se alejaba de la búsqueda. En realidad podría estar preparándose para un movimiento aún mayor. Cuando Marty salió de la sala de guerra, el ambiente ya no era el mismo. La pregunta original seguía en pie. ¿Era esto realmente un misterio de $380 millones? Pero ahora se había añadido una nueva pregunta. Después de que Marty Lagina salió de la sala de guerra, por un momento, pareció que la historia se había detenido. Pero en realidad, el misterio de Oak Island estaba a punto de tomar un giro completamente nuevo. Cuando los expertos comenzaron a revisar una vez más los datos existentes, notaron varias señales que hicieron que la situación fuera aún mayor que antes. Al principio, la atención de todos se había centrado en la enorme cámara subterránea, con un valor estimado de hasta $380 millones. Pero mientras revisaban nuevos modelos 3D y datos de escaneo más profundos, los expertos notaron algo inusual. Directamente debajo de la cámara principal parecía haber señales extrañas adicionales. Estas señales no estaban claras al principio, pero a medida que se fueron filtrando los datos, comenzaron a surgir nuevas anomalías. Un experto en la sala de guerra
explicó que no se trataba solo de pequeñas señales. Algunas lecturas sugirieron que podría haber espacios vacíos adicionales o secciones ocultas debajo de la estructura principal. Si eso fuera cierto, entonces el descubrimiento que se había considerado el mayor misterio hasta el momento podría ser solo la parte superior de una historia mucho más amplia. Según los nuevos informes, algunas anomalías aparecieron a decenas de pies por debajo de la cámara principal. También se volvieron a registrar señales metálicas en varias zonas. Este fue el momento en que muchos miembros del equipo se dieron cuenta de que tal vez no estuvieran mirando una sola bóveda, sino todo un complejo subterráneo. Cuando Marty Lagina conoció esta nueva información, permaneció en silencio por unos momentos. A lo largo de años de búsqueda había visto muchas veces subir y bajar las esperanzas, pero esta situación se sentía diferente. Si realmente existieran estructuras adicionales a continuación, entonces la estimación de $380 millones podría ser solo el comienzo. Las discusiones dentro de la sala de guerra se intensificaron rápidamente. Algunos expertos creían que la cámara principal podría ser la entrada a un sistema mucho más grande. Otros argumentaron que podría haber cámaras túneles o secciones ocultas más antiguas debajo que nunca antes se habían visto. Cuantos más datos aparecían, más claro quedaba que el misterio de Oak Island estaba lejos de terminar. Por primera vez, parecía que el equipo solo había eliminado la primera capa del misterio. La noche se había hecho tarde. Los vientos fríos del océano Atlántico continuaron azotando Oak Island. La mayoría de las máquinas en el sitio de excavación ya habían sido apagadas, pero el misterio seguía vivo. A lo lejos, las torres de perforación y las pantallas brillantes dentro de la sala de guerra sirvieron como recordatorio de que la búsqueda de 230 años no había terminado. Todo lo descubierto en los últimos meses había cambiado la dirección de la historia de Oak Island. Una enorme cámara a casi 185 pies bajo tierra, una red de 5 posibles túneles, restos centenarios de madera y metal, y lo más importante, un valor estimado de hasta $380 millones. Ninguno de estos signos apuntaba a un descubrimiento ordinario, pero quizás la parte más interesante fue que cada respuesta parecía generar aún más preguntas. Nuevos datos de escaneo apuntaban hacia anomalías adicionales debajo de la estructura principal. Algunos expertos creen que la cámara, considerada el mayor descubrimiento hasta ahora, podría en realidad ser solo una parte de un sistema subterráneo mucho más grande. Dentro de la sala de guerra, Marty Lagina miró por última vez el modelo mostrado en la pantalla. Después de años de arduo trabajo, millones de dólares invertidos e innumerables decepciones, se había acercado más que nunca al misterio. Pero quizás esa fue exactamente la razón por la que decidió detenerse y pensar en lugar de apresurarse. Porque a veces el mayor descubrimiento es el que se protege, no el que se pierde por las prisas. Y ahora queda la pregunta más importante. Si $380 millones es solo el valor estimado de la estructura que se puede ver actualmente, ¿cuánto podría valer todo el sistema oculto debajo de ella? Y si la decisión de Marty Lagina de dar un paso atrás no es una rendición sino una preparación para un misterio aún mayor, entonces el mayor descubrimiento de Oak Island aún puede estar esperando. Quizás en los próximos días surjan nuevos resultados de perforación. Quizás se encuentren nuevos túneles. Quizás finalmente aparezca la evidencia que la gente ha estado esperando ver durante generaciones. Pero por ahora el misterio de Oak Island permanece oculto en la oscuridad. Si disfrutas de los documentales dramáticos, los misterios de Oak Island, las historias de tesoros escondidos y la búsqueda de los mayores secretos de la historia, suscríbete al canal ahora y asegúrate de presionar el icono de campana. Porque la próxima revelación podría cambiar toda la historia de este misterio de 230 años. Y créeme, no querrás perderte ese momento.